Buenas tardes, estamos una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir un tema bíblico que se llama ¿Por qué Israel no creyó en el Señor Jesús? Es un tema muy lindo y creo que muy necesario para todos el poder entender, saber por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no creyó y no cree hasta el día de hoy. Israel no cree en el Señor Jesús. Y le vamos a comentar que es un tema largo. Hay muchísimos versos y estamos clasificando algunos versos para resumir. Pero este tema lo vamos a hacer en 2 predicaciones. Lo vamos a hacer en 2 prédicas para poder mirar los versos, compartir con los oyentes. Ojalá que los oyentes sigan las citas bíblicas que damos y puedan estudiar y cada uno saque su propia conclusión. Vamos a ver que es un tema muy necesario que sepamos, que entendamos, porque muchas veces se dice o se pregunta a la gente: ¿quién mató al Señor Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? Y con este tema queremos ver y definir quién es el primer responsable en la muerte del Señor Jesús. Queremos basarnos en las Sagradas Escrituras para compartir este tema. ¿Por qué el pueblo de Israel no creyó y hasta el día de hoy no cree en el Señor Jesús? Para comenzar vamos a ir al libro de el profeta Isaías. Nunca debemos dejar los profetas, el Antiguo Testamento, para entender el plan de salvación de Dios. Y vamos a ir, como se dice, explicando cómo pasó esto. Israel fue, es y va a seguir siendo por siempre el pueblo escogido por Dios. Pero en el pasado, Israel pecó ante Dios. Israel endureció a su pueblo para darle oportunidad de salvación también a los gentiles, para que se pueda cumplir esa promesa de bendición que Dios le dio a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las familias o naciones de la tierra. Y para comenzar vamos a estudiar el profeta Isaías, el capítulo 6, y vamos a estudiar el verso 9 y 10. Dice el verso 9, algo que le ordenó Dios al profeta Isaías, y dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Esto es para el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice el verso 10? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos.
y ciega sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entiendan con su corazón, se convierta y sea sanado. Miren lo que hizo Dios con su pueblo de Israel. Dios endureció a su pueblo, le dio un espíritu especial para ellos que se llama el espíritu de sopor. Ahora lo vamos a mirar, que ese nombre está registrado en las Santas Escrituras. Por eso que el pueblo de Israel hoy por hoy no puede creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. ¿Quién no le permite a Israel creer en Jesús? Jehová Dios. Eso que mandó al profeta Isaías fue para el pueblo de Israel. Por eso dice: agrava sus oídos, ciega sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. ¿Quién es el que tiene el poder y la facultad para quitar este espíritu de sopor y sanar al pueblo de Israel? Es Dios. Pero a su debido tiempo. Ahora miramos qué significa, qué es el espíritu de sopor, y dice: es una enfermedad de un sueño muy pesado, adormecimiento, somnolencia, pesadez y torpeza de los sentidos debido al sueño y ganas de dormir. Eso es lo que provoca el espíritu de sopor que tiene Israel. Por eso Israel no fue que no quiso aceptar a Jesús. No pudo creer en el Señor Jesús por voluntad de Dios. Y vamos a ir mirando una cita bíblica más. Vamos a tomar el Antiguo Testamento y también el Nuevo. Vamos a ir a Mateos, el capítulo 11 de Mateo. Y vamos a estudiar el verso 25 y el verso 26. Miremos, el Antiguo Testamento y el Nuevo dicen una misma cosa. Acá lo afirma el Señor Jesús. Dice el verso 25: en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Miren lo que dijo el Señor Jesús a su Padre: te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Ahora, ¿quiénes eran los sabios? ¿Quiénes son los sabios? El sumo sacerdote, los fariseos, los escribas y los ancianos del pueblo de Israel, por nombrar algunos: Nicodemo, Gamaliel. Eso eran los sabios y los entendidos, los sacerdotes,
los ancianos y los escribas. ¿Y quiénes son los niños según las Escrituras? ¿Cuáles son los niños que Dios le reveló su plan? Los apóstoles, los primeros cristianos. La primera etapa de vida de un ser humano es la niñez. Y ellos son los primeros, los que comenzaron, los primeros cristianos, los apóstoles de Dios. ¿Y qué más dice el verso 26? Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Eso fue plan de Dios. Ocultó a los sabios y entendidos de Israel para que no entiendan o no crean en Jesús, pero sí se lo reveló a los niños, a los apóstoles. Y vamos a mirar una cita bíblica más. Vamos a volver al profeta Isaías, el capítulo 29 vamos a estudiar. Y vamos a estudiar el verso 9 al 14. Esta es la condición de Israel hasta el día de hoy. Esto es plan de Dios y su pueblo Israel. Por eso que a Israel no debemos condenarlo, porque la gran mayoría de los gentiles lo vemos y lo tenemos como un pueblo malo al pueblo de Israel, sin entender que lo que Israel hizo, lo hizo por voluntad de Dios. Vamos a ver acá, dice, la ceguera que tiene Israel. Por eso que los judíos hasta el día de hoy no pueden creer y entender que el Señor Jesús era el ungido de Dios. Ellos hablan de Jesús, pero ¿qué dicen? Que no puede ser el verdadero Mesías, el Jesús que vino. Ahora vamos a ver, según los profetas, por qué Israel no pudo creer y entender a Jesús. Dice, sorprendeos y quedaos atónitos, ofuscaos y cegaos, embriagados, pero no de vino, tambalear, mas no de licor. Este es el espíritu y la enfermedad que Dios le dio al pueblo de Israel. Tambalear, pero no de vino. ¿Y qué más dice el verso 10? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sopor y cerró vuestros ojos, oh profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, oh videntes. Eso es lo que hizo Dios. Derramó sobre el pueblo de Israel espíritu de sopor. Y miren qué pasa cuando el pueblo de Israel lee las Escrituras. ¿Qué dice el verso 11? Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Miren qué sabio, qué claro el ejemplo que nos pone para que podamos ver en qué condición está Israel hoy por hoy. Y dice el verso 12, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer.
Miren qué lindo y qué claro ejemplo. Si se le diera el libro a una persona que no sabe leer, ¿qué va a decir? No sé leer, no sé interpretar. Así está espiritualmente el pueblo de Israel hasta hoy. Y vamos a ver el verso 13 y 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Así está el pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. Y miremos lo que dice el verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ese es el motivo que la gran mayoría del pueblo de Israel no aceptó ni entendió al Señor Jesús hasta el día de hoy. Y nuestra idea es compartir la palabra de Dios para ver qué tiene que ocurrir primero con Israel. ¿Hasta cuándo Israel va a tener el espíritu de sopor? ¿Y qué tiene que ocurrir primero para que Israel crea en el Señor Jesús? Israel va a creer en el Señor Jesús, pero no es el tiempo. Vamos a ver y confirmar por la palabra de Dios algunos acontecimientos que tienen que ocurrir primero. Y vamos a mirar en Mateos el capítulo 13. Y vamos a estudiar el verso 10 y 11. La Biblia dice el propósito de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Qué es una parábola? Un ejemplo. El Señor Jesús tomaba ejemplos para enseñarle algo a los israelitas, para que pudiesen entender algo de lo que Él enseñaba y predicaba. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué les habla en parábolas? Él respondió y le dijo, esto es a los apóstoles, porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Miren, le explica el Señor Jesús a los apóstoles que a ellos sí van a entender, pero a los demás no les ha sido dado por voluntad de Dios. Ahora nos vamos a saltar al verso 13 al 15. Miren de la manera que explicaba el Señor Jesús por qué les predicaba con parábolas a los israelitas. Dice el verso 13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven ni en. El Señor Jesús afirma el espíritu de sopor que tiene el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Lo mismo que dijo el profeta Isaías. Y miremos el verso 14.
y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: ciertamente oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis en absoluto. Esto es lo que le acontece hasta el día de hoy al pueblo de Israel. Por eso que Israel no pudo y hasta el día de hoy no puede aceptar al Señor Jesús como el Mesías. Y no hay manera que puedan entender hasta que no sea el momento establecido por Dios. Y dice el verso 15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esto lo dijo y lo enseñó el Señor Jesús. ¿Qué más dice? Y con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver nada con sus ojos y para no oír con sus oídos y no entender con el corazón y convertirse y que yo los sane. Esto es el espíritu de sopor y también una enfermedad espiritual que Dios le dio al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es un tema muy lindo, muy necesario de entender y ver esto, que esto vamos a ver y vamos a resumir que es para bendición del pueblo de Israel y para bendición de todas las naciones del mundo. El plan que tiene Dios con el pueblo de Israel y también con nosotros los gentiles. Vamos a pasar al libro de San Juan, el capítulo 12, el verso 37. Por eso vamos a recorrer varios libros bíblicos y todos los dichos, ya sea de los profetas, de los apóstoles o del Señor Jesús, afirman una misma cosa. Ahora vamos a ver qué dice el Señor Jesús. ¿Por qué los judíos son incrédulos a Él? ¿Por qué no creyeron y no aceptaron al Señor Jesús? Dice el verso 37. A pesar de que había hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en Él. El Señor Jesús, a pesar de que hizo milagros tan grandes como resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, a pesar de eso, no creían en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios por intermedio del espíritu de sopor no le permite que crean en Jesús hasta el día de hoy. Después vamos a ver qué cosas tienen que acontecer primero antes de que Israel crea en Jesús. Y nos vamos a saltar al verso 39 y 40. Miren de la manera que nos exhorta la palabra de Dios. Dice: por esto no podían creer. Los judíos no era que no querían. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, el verso 40 dice: ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dice Dios. El único ser que tiene el poder para sanar al pueblo de Israel es Dios.
Dios lo enfermó y Dios lo va a sanar en el momento que sea necesario. Pero por intermedio de la palabra de Dios vamos a ver qué acontecimientos tienen que ocurrir primero con el pueblo de Israel. Y nos vamos a saltar, vamos a pasar al mismo libro de San Juan, pero vamos a estudiar el capítulo 20 y vamos a estudiar el verso 25 para que veamos que ni los hermanos carnales que tenía el Señor Jesús creían en Él. Y muchos de los apóstoles o discípulos de Jesús tampoco creían en Él, ni entendían lo que les explicaba el Señor Jesús. Ni sus propios apóstoles creían y entendían lo que el Señor Jesús les predicaba. ¿Por qué? Por el espíritu de sopor que Dios le dio al pueblo de Israel. Vamos a ver acá un apóstol, Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Mire la noticia que le dan a Tomás después que resucita el Señor Jesús. Hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré de ningún modo. Mire, le avisaban los demás apóstoles, pero dijo que si no metía los dedos en las heridas del Señor Jesús, de ningún modo iba a creer. Y el Señor Jesús les explicó, les anunció todo lo que tenía que acontecerle, pero aún así no creían en Él, ni los apóstoles. Y dice el verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué más dice el verso 28? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Miren la sorpresa que se llevó Tomás cuando le vio. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso fue tan difícil para los judíos creer en el Señor Jesús. Pero no nos olvidemos que eso fue plan de Dios. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 3 de los Hechos, y vamos a estudiar del verso 13 al 15. En la predicación que hacía el apóstol Pedro, les explicaba a los judíos lo que habían hecho con el Señor Jesús. Dice el verso 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios nuestro, dice, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato.
Mire, le sacaba en cara, le reprochaba a Pedro todo lo que han hecho con el Señor Jesús. Y dice, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os concediera de gracia a un homicida. Israel prefirió pedir que se soltara al homicida, a Barrabás, y no al santo y al justo Jesús. Ahora, ¿a quién representa Barrabás? A los gentiles, a los extranjeros del pueblo de Dios. Por eso cuando terminemos el estudio bíblico vamos a ver que todo es por voluntad y por amor de Dios, al pueblo de Israel y también a los gentiles. Y dice el 15, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos son los testigos del Señor Jesús, porque después que el Señor Jesús resucitó, se le apareció a los apóstoles y también a algunas de las mujeres del pueblo de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 17, porque el apóstol Pedro le fue muy claro y le dijo, ustedes entregaron y mataron al autor de la vida. Ahora el verso 17 y 18. Ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué les explicaba? Que todo lo que hicieron, lo hicieron por ignorancia, no sabiendo ni entendiendo que el Señor Jesús era el verdadero Hijo de Dios. ¿Y qué más dice el verso 18? Por eso cuánto cuidado de criticar y juzgar al pueblo de Israel por lo que hicieron. Dice el verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Qué hizo Israel cuando pidió que Jesús sea crucificado? 8 lo vuelvo a repetir, lo claro y lo lindo que es este verso. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Ese era plan de Dios, que el Señor Jesús viniese, muriese y resucitase al tercer día. Eso es plan de Dios. Israel cumplió con el plan o el trabajo que le estableció Dios para ellos. Y vamos a mirar, porque se dice o decimos la gran mayoría, la profecía de Isaías. Entendemos y creemos que este espíritu lo tiene Israel desde el profeta Isaías en adelante. Y vamos a ver que no es así. Vamos a mirar Deuteronomio, el capítulo 29 de Deuteronomio. Vamos a estudiar el verso 2 al 4. Vamos a ver de cuándo Israel tiene el espíritu de sopor. Por eso que el pueblo de Israel, después que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, tentaron 10 veces a Dios, enojados, desconformes, porque tenían que andar en el desierto.
Ahora vamos a ver qué dice el profeta Moisés del pueblo de Israel. Dice: y Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Vemos por qué fue tan rebelde, tan porfiado el pueblo de Israel a Dios y también al profeta Moisés. El verso 3: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos y las señales y las grandes maravillas. Todo el poder de Dios que vio el pueblo de Israel en Egipto. Y nos explica Moisés en el verso 4 y dice: pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Podemos ver que desde el profeta Moisés, Israel ya tenía el espíritu de sopor. Por ese motivo era que el pueblo era tan rebelde a Dios y fueron tan rebeldes a los profetas que, viendo las maravillas de Dios, viendo lo que hacía Dios por ellos, los tremendos milagros que hacía, aún así siempre estaban desconformes con Dios. Pero convengamos que eso lo estableció Dios con ellos para darle oportunidad, para que alcancen bendición también, no solamente Israel, sino también los gentiles o los extranjeros. Ahora vamos a pasar al capítulo 11 de San Juan, vamos a mirar. Esto fue después que resucitó el Señor Jesús a Lázaro. Vamos a estudiar San Juan 11, el verso 47 al 53. Y dice el verso 47: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y en el verso que sigue vemos que habló el sumo sacerdote Caifás. ¿Y qué es lo que dijo Caifás? Dice el verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Miren de la manera que los trató. Ustedes no saben nada. ¿Qué dice? Ni os dais cuenta de que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Leemos el verso 51. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Miremos el plan de Dios. Dios le reveló a este sumo sacerdote Caifás que Jesús tenía que morir por la nación de Israel. Para que veamos que fue todo lo que aconteció
fue plan de Dios. ¿Y qué más dice el verso 52? Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto fue plan de Dios. En primer lugar, el Señor Jesús muere por la nación de Israel y también por los hijos de Dios que están dispersos en todas las naciones. ¿Y qué más dice el verso 53? Así que desde aquel día acordaron matarle. Qué hermosos versos, qué bueno que es entender esto, que todo lo que aconteció con el Señor Jesús, todo lo que hizo Israel, fue plan de Dios, para bendición de Israel y también de las naciones. Ahora vamos a mirar en Mateo, el capítulo 27 de Mateo. Vamos a estudiar el verso 24 y 25. Dice el verso 24: viendo Pilato que nada conseguía, sino que más bien se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Miremos que Pilato entendió y sabía que el Señor Jesús era un hombre santo y justo. Por eso se lavó las manos, haciendo responsable al pueblo de Israel, porque Israel, ¿qué pedía? Que lo crucifiquen a Jesús. Y miremos con la seguridad que estaba Israel creyendo que este Jesús era un falso profeta o un falso maestro en Israel. Miramos el verso 25 y dice lo que decía Israel: y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miremos lo que pidió Israel: que la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y también sobre nuestros hijos, para que veamos también por qué Israel ha sido tan castigado, tan masacrado. Y vamos a estudiar, vamos a pasar al verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Y nos vamos a saltar al verso 40 al 43. Y diciendo, miremos lo que decía Israel a Jesús. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Dice el verso 41: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, y los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Miren las pruebas que pedían. Si es Rey de Israel, que descienda de la cruz y creeremos en él.
con la garantía, con la seguridad para Israel que este Jesús era un falso profeta. Y decía el verso 43, ha puesto su confianza en Dios. Miremos lo que decía Israel de Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esto es o era una de las cosas que más mal le caía al pueblo de Israel, cuando el Señor Jesús confesaba que Él era el Hijo de Dios. Son versos tan claros, tan lindos para poder entender y comprender que Dios fue el que no le permitió a Israel creer en el Señor Jesús. Ahora vamos a ver una de las varias o tantas cosas que tienen que acontecer primero para que el pueblo de Israel pueda creer en el Señor Jesús. Vamos a estudiar la última cita bíblica en esta primer parte de este tema, y en la próxima predicación vamos a estudiar la segunda parte para terminar con este estudio. ¿Por qué Israel no creyó en el Señor Jesús? Vamos a ir a Ezequiel, el capítulo 11, el verso 19. Esto es un trabajo que tiene que realizar Dios con su pueblo Israel. Dice el verso 19, y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Y qué más dice? Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Dos cosas que tiene que realizar Dios antes que el pueblo de Israel pueda creer en el Señor Jesús. Poner un espíritu nuevo dentro de ellos, y dice que va a quitar el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Por eso que el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene corazón de piedra, y también tiene el espíritu de sopor que le dio Dios. Él les dio ese espíritu y Él les tiene que cambiar el espíritu. Así que en la próxima predicación vamos a culminar con este estudio. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo creer en el Señor Jesús? Desde ya, muchas gracias a cada persona por la atención a la palabra de Dios. Nos volvemos a ver en cualquier otro momento.